Muy buenas noches, padres de familia. Qué gusto estar con ustedes en esta noche, hoy 10 de abril. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Muy felices de saber que están al otro lado. Hoy estamos en la ponencia número 2. Tenemos un tema especial. Siempre agradecemos a Dios y como dice su palabra en Proverbios 4, 5, 9, que a Él debemos de pedir sabiduría, inteligencia y que no nos debemos de olvidar estas palabras y menos aún que se vayan de nuestra boca, ¿no? Sobre todo en este tiempo que tenemos que elegir, ¿no? No solo cómo criar a nuestros chicos, sino también en tomar buenas decisiones, pero sobre todo en saber qué comemos, ¿no? Hoy en día yo creo que tenemos conocimiento todos, pero pocos estamos convencidos y menos aún aplicamos lo que sabemos, ¿no? Enfermedades como la diabetes, hipertensión, vienen a ser como parte de la cotidianidad, ¿no? Y si se hubiera sabido antes en comer sano desde chicos, probablemente eso no existiría, ¿no? Pero hoy en día estamos a tiempo, ¿no? De saber qué necesitan comer nuestros chicos de inicial o nuestros chicos de secundaria. A veces se cree son chicos de secundaria, no importa, se van sin desayuno, no pasa nada, ya luego en su refrigerio se ponen al día, lo que no comieron temprano, y ahí sí viene la gran pregunta, ¿está bien o no está bien? O de repente pensamos también que los pequeñitos, ¿no? De 3 añitos, de 4, ¿no? Como son pequeñitos, deben comer entonces variedad de comida y a veces les mandamos mucha alimentación. ¿Eso también es bueno? ¿Es adecuado? ¿No es adecuado? Esas son preguntas que hoy en día vamos a aclarar y yo creo que cualquier duda va a ser disipada, ¿no? El objetivo de esta charla es comer mejor, ¿no? Dice que si sabemos comer de una forma saludable, vamos a prevenir enfermedades. ¿Quién quiere prevenir enfermedades en la posteridad? Yo creo que absolutamente todos. Para eso invitamos a nuestra querida Daisy Puma. ¿Cómo estás, Daisy? Buenas noches. Buenas noches, Misa, Edith, ¿cómo están? Estimados padres de familia, muy buenas noches. Encantada de estar nuevamente con ustedes hoy día para tratar todo respecto a nuestras dudas sobre alimentación saludable que podamos tener respecto a nuestros hijos. Así es que siempre invitarlos que si tienen dudas desde ya, me las puedan dejar en la cajita de mensajes para irlas respondiendo poco a poco. Así es, bienvenida, Daisy. Empecemos entonces. Listo. Bueno, por favor, avísenme si hay alguna dificultad respecto a la visualización, ya para poderlas corregir con prontitud. Ya está, listo. Bien, entonces vamos a empezar a definir por qué queremos que nuestros hijos consuman sano, ¿no? Entonces ese es un aspecto muy, muy importante, porque a veces, de hecho lo sabemos de pronto, pero sí es bueno tener muy, muy claro ello, ¿no? Entonces, por favor, indíquenme si la visualización de mi pantalla está correcta, porque pareciera que hay alguna dificultad. Coméntenme, por favor. No, no se nota todavía. Sí, justo soy lo que voy a volver a compartir Ya, no hay para problema. que... Ok, muchísimas gracias por la espera, porque parece que me roba el sistema. Pero bueno, entonces, como les indicaba, para que nos puedan ir dejando sus preguntitas en el chat respecto a dudas que podamos tener, entonces para poderlas ir resolviendo. Vamos a hablar hoy día sobre fuentes de alimentos, o sea, que digamos el ranking top de alimentos ricos en calcio, ¿no? De alimentos de pronto ricos en hierro, ¿no? Y por qué es importante el consumo de cada uno de esos alimentos. Entonces, vamos una vez más, por favor, vamos a intentar. A ver, vamos a ocupar nuevamente la presentación, si me permiten. Muchísimas gracias. Entonces, beneficios de una alimentación saludable en nuestros hijos. Entonces, los beneficios los vamos a tener resumidos en los siguientes, que van a ser más incluso, ¿no? Mayor energía, ¿no? Que nos va a prevenir, obviamente, fatiga y cansancio, mejora de la capacidad de memoria, el nivel de atención y la mejora de aprendizaje, ¿no? Que es lo que
sobre todo queremos, creo, todos los papás y nuestros hijos. Promedio de crecimiento y desarrollo, acorde a la edad del niño. Recordemos que crecimiento es el aumento, ¿no?, de la estatura, de peso de nuestros hijos, y desarrollo es pues el desarrollo y crecimiento de los órganos internos, ¿no?, y sistemas y demás, ¿no? Luego de niños que se enfermen menos, ¿no? Porque acordémonos que todos podemos estar expuestos ya al mismo ambiente, con la misma carga viral, pero no todos van a enfermar. Entonces, ¿de qué depende que sí, que no? En gran parte, ya, de nuestra calidad de alimentación. Ya, otros factores también influyen, como el estrés, ¿no? El sistema el nivel de nutrientes en el cuerpo y demás, ¿no? Pero la alimentación tiene que ver, o juega un papel muy importante en la prevención de infecciones. Menor riesgo de enfermedades, pues, crónicas, como ya sabemos, ¿no? Menor riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, infartos, hipertensión, hipercolesterolemia y demás. Mejor salud bucal, porque van a tener menor carga de carbohidrato, pues va a haber menor riesgo de caries, ¿no? Y sobre todo se crean hábitos de alimentación saludable, lo que les indicaba hace un momento, ¿no? La verdad, para mí es muy triste ver un niño de 10 años que pronto solo come papa frita, pollo frito y golosinas, ¿no? Entonces, y que no se le ha enseñado, ¿no?, a comer ese niño. Y esa responsabilidad, lamentablemente, es del papá, ¿no?, y de la mamá. Entonces, es de ustedes, responsabilidad de ustedes, que sus hijos coman frutas y verduras. Si algún papá tiene problema en casa de que no le come frutas, verduras o ciertos tipos de alimentos, entonces hay que corregir, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido un error de los papás no enseñar desde muy pequeños. Entonces, pero sí se puede. Como les digo, tengo los pacientes que poco a poco vamos reintroduciendo el consumo de estos alimentos. Bueno, aquí solo para, hablando de hábitos, solo para mostrarles, ¿no?, un comparativo de malos hábitos y buenos hábitos. Malos hábitos, no desayunar, cambiamos por el buen hábito, que es desayunar, ¿no? Un mal hábito, comer muchas veces entre comidas, no picar, que generalmente son alimentos no saludables, pero también a veces hay niños que consumen alimentos saludables, pero lo consumen varias veces al día, ¿no? Mi hijo consume desde que llega del colegio hasta la cena, toda la tarde, frutas, va picando por ahí un vaso de yogur, o se sigue un poquito más de almuerzo y va picando mucho entre comida. Entonces, eso tampoco es saludable. Tenemos que tener tiempos de comida. Entonces, hábito saludable que sí es tener 3 comidas principales, ¿no? Y los refrigerios cuando haya hambre. Y sé que enseñan a nuestros hijos, ¿no? O sea, la media tarde, media mañana es cuando tenemos hambre. Si es que no hay hambre media tarde, media mañana, entonces pues no es necesario comer. Pero también hay que examinar por qué no tiene hambre, ¿no? Si es que no tiene hambre porque ha comido una golosina hace poco, pues hay que corregir esto, ¿no? Pero si es que no tiene hambre, de pronto ha sido que el almuerzo, por ejemplo, ha sido consistente y no es necesario hacer una recarga a media tarde. Entonces no nos angustiemos si nuestro hijo de pronto a media tarde por alguna razón no come. Si es que sabemos que no comía ninguna golosina, pues probablemente la energía del almuerzo le sea suficiente, ¿no? Entonces, no nos angustiemos con esos temas. Tenemos que respetar, siempre digo, los niveles de hambre y saciedad de nuestros hijos. Todos los niños nacen con su chip de saciedad incluido. Y yo siempre digo así, los niños nacen desde bebés con su chip de saciedad incluido. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, yo le doy el lactar, ¿ya? Y él cuando recibe pecho, obviamente, entonces, ¿qué pasa? Pues cuando ya no quiere voltear la carita, nos saca la boquita del pezón y significa que ya se llenó, ¿no? Pero que eso no sucede, por ejemplo, cuando le damos fórmula, ¿no? Cuando le preparamos 8 onzas, le damos el biberón hasta que lo termine, ¿no? Entonces lo usual, como que lo forzamos y de ahí vamos rompiendo chip, por así decirlo, de saciedad con el que viene toda persona, todo niño. Entonces, por eso es importante, como padres, motivar a que consuman alimentos, pero no obligar a que consuman los alimentos. Entonces, hay una diferencia importante. Bueno, otro hábito que no es sano es consumir muchos productos embolsados, no industrializados, y lo que tenemos que hacer es consumir alimentos en su verdadero empaque, ¿no? Y de ahí como que siempre he tenido unas, incluso en entrevistas, bueno, que me invitan para explicar sobre los octógonos, ¿no? Que ustedes saben que hace poco ha salido la ley de alimentación saludable, donde se etiqueta los alimentos mediante octógonos, ¿no? Para indicar que tiene alto contenido de azúcar, grasas trans y demás, ¿no? Pero yo siempre digo, ¿no? O sea, está bien conocer de ello, pero va a ser más saludable que tú consumas el alimento con su empaque natural, aquel que no tiene el empaque, ¿no? El embolsado que lleve sus octógonos. O sea, si no te preocupas tanto de qué tienen los octógonos, porque al final es mejor que no consumas esos alimentos,
¿no? Y es mejor que consumas los alimentos pues en su estado natural. Bueno, otra mala práctica, consumir bebidas azucaradas, y lo que sí tenemos que promover a nuestros hijos es beber agua, ¿no? O infusiones sin azúcar, acostumbrarlos a que se debe beber agua. No hay mamás que a veces se angustian porque en la lonchera no envían agua, porque se sienten angustiadas de que su hijo cómo va a tomar agua mientras su compañerito toma refresco de tal cosa, ¿no? Entonces, pero ya tenemos que cambiar este chip, ¿no? Entonces el agua sí es importante en nuestros hijos. Un mal hábito, no masticar adecuadamente los alimentos. Que tenemos que enseñar a nuestros hijos? Enseñamos a masticar adecuadamente los alimentos, tomarse su tiempo para comer, ¿no? Aquí ese hábito es muy común seguramente, ver mientras comes, ¿no? Y el hábito adecuado es comer sin distracciones, ¿no? Entonces a veces los chicos puede ser que lleguen tarde del colegio y de pronto ya el resto de la familia comió el almuerzo y los chicos tienen como compañía el televisor o el celular o el iPad para almorzar, ¿no? Y ni como adultos lo tenemos que ser, ¿no? Por eso digo, siempre que estamos enseñando a nuestros hijos, ¿no? Si el hijo nos ve a nosotros comiendo con el celular, revisando los estados de WhatsApp en el celular, o sea, no pretendamos que nuestro hijo no lo haga, ¿no? Entonces, enseñar con el hábito siempre, ¿no? Otro mal hábito, no tener horarios fijos de comida, ¿no? Y en contraparte, tener horarios establecidos para comer. Si bien es cierto, no tenemos que ser muy rígidos con el horario, pero sí es bueno tener ciertos tiempos de comida, ¿no? Entonces, es importante, y ahí va importante no saltarse cada una de las comidas principales, ¿no? Entonces, es importante ello. Si bien es cierto, digo, respetar límites de hambre y saciedad, pero sin irnos al extremo de saltar las comidas o de no tener un horario para ellos. Otro hábito que parece no muy importante, licuarlo, pero sí lo es, mal hábito, licuar los alimentos, y en contraparte, que tenemos que hacer a nuestros hijos? A masticar los alimentos, ¿no? Eso por un tema de prevenir siempre obesidad, sobrepeso en nuestros niños, ¿no? Que lamentablemente está en aumento en los últimos tiempos. Entonces, cuando licuamos un alimento, ejemplo, cuando sea frutas, pues la fibra es menos efectiva, ¿no? Aumenta la velocidad de absorción de los carbohidratos que puedan tener ese jugo, ¿no? Y ello, pues, en niños con sobrepeso y obesidad, pues, no es adecuado, ¿no? Tenemos que enseñar más bien a usar los dientes, ¿no? Y ustedes saben que el hecho que nuestro niño mastique es un hábito muy importante, porque incluso va a desarrollar los músculos, ¿no? Que están en la boca. ¿Listo? Bueno, acá les voy a presentar la imagen que ustedes la han visto, yo sé, por todo lado. Yo sé que me dicen, Daisy, eso lo he visto por todo lado. Y sí es cierto, ¿no? Entramos a redes sociales y muchas plataformas, encontramos este platito. Muy fácil de observar, muy fácil de recordarlo posiblemente, pero a veces es difícil de ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, porque estamos acostumbrados a poner, pues, todo el plato, ¿no? Todo el platito lleno ¿de qué? Lleno de pronto de arroz. Imagínense un arroz con pollo, ¿no? Y una presita de pollo, y por ahí como de adorno tenemos pues a veces la ensalada, ¿no? Y sabemos que no debe ser así. ¿Listo? Entonces acá la mitad del plato sabemos que son verduras, un cuarto de plato de proteínas y un cuarto de plato de carbohidratos, ¿no? Ahora, Daisy, ¿este plato aplica para todos los niños? ¿Aplica sin distinción? Pues esto aplica para un niño promedio, ¿no? Un estudiante promedio, ¿ya? Cuando hay situaciones nutricionales especiales, entonces sí se requieren cambios en este plato. Si de pronto tengo un niño con desnutrición o un niño con retardo en el crecimiento, bajo peso, entonces probablemente esta composición sí la tengo que cambiar, no temporalmente, hasta que el niño alcance nuevamente el peso y talla adecuados, y pues volveré probablemente a la distribución saludable. ¿Listo? Entonces, nuestro hijo, nuestra hija está creciendo, está acorde en peso y talla, pues le tenemos que brindar estas porciones. Ahora, sí, ahora que hablo del tema de peso y talla, que a veces hay papás que se angustian mucho porque piensan que su hijo está delgado a veces, ¿no? Entonces, lo siento, ¿no? Licenciada, lo veo delgado mi hijo, quiero saber si está en nutrición, ¿no? Y vienen angustiados, ¿no? Entonces, yo siempre digo, para niños, un indicador importante para saber si están consumiendo o no lo que necesitan es la talla, más que el peso muchas veces, porque muchos niños, no todos, pero tienden a ser a veces delgados a la vista,
Pero sin embargo, pero si estos niños están creciendo adecuadamente, están en su canal de crecimiento normal, entonces no tenemos que angustiarnos. A menos que ya sea una deficiencia de peso muy marcada, que ya el médico, pediatra, nutricionista nos haga saber, ¿no? Pero si solo visualmente como que lo vemos muy delgado, pero está creciendo bien, mes a mes gana talla como debe ser, entonces tal vez a veces más, no tengo razón de preocupación, ¿no? Tal vez es mi angustia solo de papá, pero que el niño está creciendo bien. Entonces, repito, un indicador para saber si tu hijo está recibiendo o no lo que necesita en cuanto a alimentos es que su talla esté acorde a lo esperado, no para su edad, ¿no? Y que mes a mes me vaya ganando. ¿Listo? Ahora, obviamente en etapas de desarrollo rápido, cuando son niños pequeños, 3, 4, 5 años, esta ganancia de talla pues, es bien marcada de mes a mes. Cuando vamos a los 7, 8 años, esa ganancia de talla va disminuyendo. Ya no será tan marcada, pero en un lapso de 3 meses sí me tiene que haber ganado talla. Lo que no es normal, que en un lapso de 3 meses el niño no haya ganado ni 1 centímetro, ni medio centímetro, entonces ahí sí también me tengo que preocupar, porque la ganancia de talla tiene que ser también hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, entonces eso para no angustiarnos si nuestros hijos están recibiendo lo necesario. ¿Listo? Bueno, entonces este platito, como ya hemos visto, entonces aplica para todas nuestras comidas. Lo que tenemos que saber de aquí es respecto, por ejemplo, las verduras, ya tenemos que saber que tienen que ser variadas, ¿no? Entonces siempre de repente estamos de lechuga, tomate y pepinos y sabemos que no. Las verduras, uno, tienen que ser variadas y dos, una mezcla entre crudo y cocido. No sé que en esa imagen están todas crudas, pero usted puede agregar verduras cocidas. Para mí es el balance correcto. El balance perfecto de una ensalada es entre verduras crudas más verduras cocidas y que mínimo hayan 3 colores, ¿no? Rojo, tomate, naranja, zanahoria, blanco, por aquí el pepino, ¿no? Y el verde con la lechuga. Entonces, mínimo 3 colores, acá tenemos 4, ¿ya? Pero mínimo 3. ¿Listo? Y que sean variados en la semana, ¿no? Vale, pues que esta ensalada que estamos viendo acá sea para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves, no. Entonces, tenemos que tener variedad porque tenemos una amplia variedad de verduras. Utilicemos el morado, las berenjenas, utilicemos la col morada, que es muy rica, ¿no? Y que ¿no? Pero es muy rico. Podemos utilizar caigua en los verdes, ¿no? La caigua no solo es para rellenar en el horno, ¿no? Podemos hacer ensalada de caigua, ensalada de espinaca, ensalada de apio, la betarraga la tenemos, podemos utilizar rallada encima de la ensalada, ¿listo? Entonces nuestra ensalada tiene que ser variada en colores. ¿Qué dijimos? ¿Cuántos colores? Como mínimo. Si le ponemos más, mejor, bien. Y que sea una mezcla entre ¿qué? Entre crudo y cocido. Ya, si las vamos a hacer, se siempre al vapor mejor, ¿no? Mejor que al sancochado, porque cuando sancochamos, si sale el agua en cocción, por ahí algunos minerales van a salir, ¿no? Pero si hacemos al vapor, pues mucho mejor, porque pues tenemos mayor cantidad, sobre todo de minerales, ¿listo? Ahora esta ensalada, para los papás que tienen de repente niños que tienen sobrepeso o de pronto tienen, pues como se dice, buen diente y bueno, comen bien, comen una buena porción de alimento, entonces podríamos hacerla mucho más nutritiva. ¿Ya? Entonces, que aquí en la parte de abajo, acá en esa manito de aquí, a donde dice fruto sello, entonces esa manito que está media cerrada. Entonces, ahí que me dice aceitunas, tengo palta, tengo almendras, tengo ajonjolí, pecanas, nueces y demás. Entonces, lo que podemos hacer es agregarle esta fuente de grasa, ¿ya? De tal manera que mi ensalada ya no es de puras verduritas. No es una ensalada power, como yo les digo a mis papás, ¿no? Una ensalada que lleve palta, que lleve aceitunas. Otro día le puedo picar pecanas, o le puedo rallar almendras, no le puedo rallar castañas. Pero la idea es que tenga frutos secos. Le puedo agregar semillas como el ajonjolí, lo quiero hacer más gourmet, le pongo mi ajonjolí negro encima, ¿no? Entonces, es bueno añadir grasas. Otras grasas, como cuáles, los aceites vegetales, ¿no? Puedo alinear con qué, con mi aceite de oliva, que el aceite de oliva es fuerte, mis hijos no lo aceptan. Lo mismo que les dije al inicio, ¿no? Entonces, empecemos con exponer al sabor. Probablemente sí, pues como adulto incluso, de repente si tú no consumes aceite de oliva te es difícil, pero te aseguro que con el consumirlo, lo vas a sentir, ¿verdad? Y les cuento, o sea, experiencia propia, ¿no? De pequeña, pues mi mamá me enseñó a hacer aceite de oliva, ¿no? Cuando la primera vez que lo probé me parecía de verdad desagradable, ¿no? Pero de verdad, antes de exponer el alimento, que ahora de verdad me parece muy agradable, ¿no? Entonces, y también tenemos otras opciones de aceites.
¿Qué tenemos? El aceite de ajonjolí, tenemos aceite de linaza, aceite de sacha inchi, ¿no? Entonces, aceites ricos en omega 3 que nos promueven pues el adecuado desarrollo del sistema nervioso y visión de nuestros hijos. Bueno, después pasemos a este cuarto de aquí, a las proteínas. ¿No? Proteínas que se nos viene a la cabeza, pues el pollo, ¿no? ¿Qué más? Carne, pescado, huevos, queso, ¿no? ¿Qué más? Atún, ¿no? Y alimentos de origen animal, ¿no? Proteínas, las vamos a definir, en este caso, como alimentos de origen animal. Ya, repito, proteínas, vamos a definirlos como alimentos de origen animal. ¿Ya? Ahora, ¿cómo elegir estos alimentos? ¿Ya? ¿Cómo elegirlos? Yo siempre digo que tiene que haber variedad de estos alimentos, ¿no? Entonces, puedo elegir en la semana, ¿ya? Al menos una o dos veces, debe ser un pescado, que es una proteína, un alimento de origen animal, pero que además es rico en omega 3. Entonces, por eso que elijo pescado de una a dos veces a la semana, ¿ya? Pero no lo voy a freír, porque como una vez les dije, los omega 3 son grasas muy sensibles a la alta temperatura y a la luz. Entonces, si lo freímos, nos vamos a perder este beneficio del omega 3 en el pescado. Probablemente no, sí voy a tener proteínas en un pescado frito, pero el efecto del omega 3 va a ser disminuido porque ya ha sido sometido a una alta temperatura de cocción, ¿no? Entonces, de eso sabemos. Pescado, entonces, una o dos veces a la semana, porque además de tener proteína, tienen omega 3. ¿Qué más? Alimento rico en hierro. ¿Por qué rico en hierro? ¿Por qué? Porque nos va a prevenir enfermedades. ¿Enfermedades como cuáles? Como la anemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo sé qué alimento es rico en hierro? Eso es facilito, ¿no? Pues es muy, muy fácil. Entonces, voy a asociar siempre hierro a color oscuro. Entonces, alimento, una proteína de color oscuro será una proteína que es rica en hierro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es? Pónganse papás y mamás a pensar, ¿cuál es? El hígado, ¿verdad? Por ahí ya sé que me están diciendo ya en sus citas el hígado. El hígado es un alimento rico en hierro. Tenemos la carne de res, tenemos la carne de alpaca, tenemos las mollejitas, tenemos el bofe, ¿no? Tenemos todas esas vísceras, ¿no? Que son esos de color oscuro, entonces son alimentos que tienen buena cantidad de hierro. ¿El pollo tiene hierro? Pues el pollo sí tiene hierro, menos cantidad, ¿no? Y hago la relación, ¿no? Carne de pollo igual blanca, entonces tiene muy poca cantidad, ¿no? Entonces, siempre en la semana debo poner al menos una vez, ya mínimo una vez de un alimento rico en hierro, que puede ser carne de res, puede ser vaso, puede ser riñón, puede ser mollejitas, ¿no? Bof, cualquiera de estos alimentos que tiene color oscuro, ya mínimo una vez. Incluso si tenemos hijas adolescentes, cuando ya empiezan el periodo menstrual, podrían ser hasta dos, ¿no? Uno por el periodo menstrual y en realidad porque todos los adolescentes, por el crecimiento rápido que tienen, pues aumenta su requerimiento de hierro, ¿no? Pero en niños pequeños, ¿no? Entonces me refiero a pequeños mayores de 3 años, porque menores de 3 años también debería ser unas 3 veces a la semana el alimento rico en hierro, pero en este caso estamos de niños de 3 años en adelante. Entonces, niños pequeños, una vez a la semana, pero adolescentes deberíamos tomar siquiera 2 veces a la semana alimentos ricos en hierro. ¿Listo? Luego, elegir aquí pues este alimento, ya los demás días lo podemos con pavitas si a alguien le gusta. Un día a la semana sí recomiendo que cuando no utilicemos estas proteínas como carne, sino utilicemos huevo, ¿no? Entonces podríamos hacer, por ejemplo, un ají de calabaza, ¿no? Y le ponemos con una tortilla de huevo, ¿no? Como proteína, ¿no? Entonces, de esa forma podemos distribuir las proteínas. ¿Listo? Y la otra parte, la parte de abajo, la parte que está pintada con color amarillo, que dice carbohidrato, pues también tenemos que tener mucha variedad al respecto, ¿no? Porque a veces el arroz es lo primero que se nos viene a la mente, pero tenemos que salir más de lo común, ¿no? Entonces, podemos hacer en blanco, podemos hacer un arroz con verduras, por ejemplo. De tenerlo, pues lo ideal es ponerlo, ¿no? Sabor diferente, es duro. Entonces, otra opción es poder hacer mi arrocito, ya no blanco, sino lo hago con la carne negra. Entonces, las verduritas picadas en el arroz, de propósito, entonces va a ser un arroz rojo, licuado zanahoria, arroz naranja, hasta lipólico, hasta aceitunas, me sale un arroz al olivo, caquísimo, ¿no? Entonces, siempre procuremos este arrocito, si lo vamos a hacer,
que no sea blanco como lo de aquí, voy a cambiar esa imagen, sino que sea un arrocito que tenga verduras adicionales. Sacamos el arroz, no podemos en casa. Entonces, en vez de hacer arroz blanco, hacen quinoa, ¿no? Hierven la quinoa como si fuera, hacemos una quinoa jardinera, y imagínense este plato, ¿no? Es estofado con quinoa a la jardinera, yendo con arroz y con su ensalada. Entonces, veamos otras fuentes de carbohidratos. Una es la quinoa, como menciono, es el choclo, que también puede ser acá, son las papas, ¿no? Es la yuca, el oyuco, ¿no? Entonces, las menestras, entonces, también son fuente de carbohidratos, ¿no? Y por ahí, solo para ya pasar a la siguiente diapositiva, pues las menestras, alguien me dirá, Daisy, yo sé que las menestras también tienen proteína, pero tú estás diciendo que son carbohidratos, ¿no? Entonces, bueno, yo les comento lo siguiente. Las menestras son alimentos que son como que tienen proteína, sí es cierto, son los alimentos de origen vegetal, ya que tienen una considerable de proteína, pero también tienen una gran carga de carbohidratos. Es por eso que la menestra, si yo comparo, ¿qué es lo que tiene más? ¿Proteína o carbohidrato? Entonces, respuesta es carbohidrato. Entonces, por eso que la menestra lo estoy poniendo aquí por los carbohidratos. ¿Listo? Puede ser la razón. O sea, no significa que la menestra no tenga proteína, tiene proteína, solo que lo que tiene en más cantidad son carbohidratos, y por eso que van a ir de ese grupo. ¿Listo? Ahora, eso aplica, ¿dónde tendría importancia? Es un niño con sobrepeso y obesidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, un niño con sobrepeso y obesidad, darle medio plato de lentejas con medio plato de arroz no es tan buena idea. Es un plato muy sano, pero esa combinación nos daría un exceso de carbohidratos, ¿no? Y por lo tanto contribuiría a que regule su peso, ¿no? Entonces, en estos casos hay que aplicar ello, ¿no? Niño con sobrepeso y obesidad, la menestra se considera como carbohidrato. Ya voy a acompañar mi guiso de lentejas entonces con mi filete de pollo y mi ensalada de verduras. ¿Listo? Aunque de pronto un niño que de pronto no tiene peso, al contrario, no, como que tiene déficit de peso de pronto, entonces sí podría seguir con mi preparación de lentejas con arroz, ¿no? Por eso siempre decía, especial, ese plato va a ser muy listo. Entonces, listo, papás. Entonces, hablamos un poco de la distribución de nuestros alimentos, las porciones. Pero cuéntenme, de pronto hasta aquí todo claro, alguna duda, de pronto una pregunta que pueda surgir es aquí, es consumir nuestra fruta a mordida, siempre digo eso yo. Incluso cuando mandemos la lonchera a nuestros hijos, mandemos la manzanita como la vemos aquí, entera, obviamente bien lavada, pero hasta con cáscara la podemos enviar. Y ver, los chicos ahora no quieren morder, de verdad, quieren que les enviemos la manzana en cubitos, peladita, ¿no? Y entonces eso contribuye al desarrollo incluso de su dentadura, ¿no? De los músculos que están alrededor de la boca. Entonces, la primera opción de consumir la fruta es siempre entera. Así sea el desayuno, ojo, ¿eh? Entonces, la primera opción es entera. Segunda opción podría ser picada, ¿no? Porque hay frutas como la papaya, por ejemplo, que pues no voy a poner una papaya entera, entonces sí la tengo que picar, ¿no? Y mi tercera opción, una forma de variar la presentación, pues puedo elegir jugos, pero va a ser mi última opción. Y cuando haga jugos, pues voy a procurar que no tenga azúcar, ¿no? Porque ya de por sí la fruta tiene dulzor. Ahora de pronto, y si tengo de pronto un niño con sobrepeso y obesidad, pero licenciada Daisy le gusta mucho el jugo, entonces podría utilizar alguna fibra en este jugo para que ese jugo se absorba un poco más lento. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo licuar de pronto papaya y le puedo agregar algo de linaza, ¿no? Con o algo de incluso, y de paso que va a dar más saciedad probablemente, ¿no? Entonces, esta sería la recomendación respecto a la fruta. ¿Alguna otra pregunta, mi Sadie, tal vez? Interesante. También pregunta sobre si la zanahoria cruda o cocida, si es cocida engorda. Sí, es justo lo que les mencionaba. Y sí, a veces hay este mito de que si hiervo la zanahoria o la beterraga, si pasan a ser harinas, ¿no? Si me engordan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hiervo una verdura o fruta, ¿no? El alimento que vayamos a servir, la fibra se va a transformar de tal manera que va a ser más digestible, ¿ya? Entonces, ¿eso conviene a una persona con gastritis? Sí. De una persona que tiene estreñimiento, pues no conviene tanto hervirlo porque es crudo para que le ayude a mejorar el tránsito intestinal.
¿Listo? Por eso que la recomendación va como que la situación en la que estemos, ¿no? Si quiero mayor tránsito intestinal, entonces, también van a ser más disponibles de alguna forma. Entonces, de tal manera que una zanahoria sí va a tener una ligera mayor carga, contenido de carbohidrato disponible a comparación de una zanahoria cruda. Pero el término dije ligera, hay un ligero incremento que no es muy significativo. Entonces, por lo tanto, una zanahoria cocida me va a seguir contando como verdura, no va a pasar al grupo de los carbohidratos, ¿sí? Donde sí me cuenta como carbohidratos, ¿saben cuánto? Cocida en mucha cantidad, la zanahoria cocida, se le echa arvejitas, o a veces le pica incluso algo de papa, entonces como que ahí recién podría ser que esa ensalada pues va a contar como ¿no? Los ingredientes, ¿no? Pero como tal, en realidad va a seguir contando como verdura, a menos, como les decía, que ya sea una cantidad exorbitante, ¿no? Así es. ¿Alguna otra pregunta, Misarí? Ya, se sigue sintiendo un poco entrecortado, Disita. Por momentos se pierde la señal, ¿ya? Entonces vamos mejor mostrando lo siguiente, ¿no? Sí, está bien. Pasa Entonces, a Misa, dices veces. que si de pronto en algún momento sigue la dificultad, voy a tratar de conectarme de pronto en un momento desde mi celular, pero igual me avisa para poder hacerlo. Ya, y yo creo que puede ser, podemos esperar un ratito porque ya son los momentos ya cruciales porque vamos a repartir qué es lo que deben comer nuestros chicos. Entonces, te puedes conectar igual por celular, no hay problema, ¿no? Y bueno, pasa a veces problemas de señal, ¿no? Sí es Listo, importante, listo. por ejemplo, hablar de hierro, ¿no? Estabas tú hablando un poquito de hierro, qué importante es comer vísceras, ¿no? La gran pregunta es, ¿y qué hay de aquellos que no comemos vísceras, por ejemplo, ¿no? Y muchos chicos de repente tampoco lo hacen, y muchos adultos, yo creo que también es el caso de muchos de ellos, que no comen vísceras, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo Claro. podemos reemplazar eso? Eso Como sí sería decía, importante. de hecho las vísceras, cuando tenemos acá, hemos hablado del método, ¿ya? Que es del plato para poder medir las porciones para nuestros hijos. Hay otro método que lo acompaña, que es el método de la mano. El método del plato es el método de la mano. Entonces, donde también podemos darnos cuenta de la cantidad de alimentos que debemos dar a nuestros hijos. Y me gusta este método a mí porque la mano es de acuerdo al comensal, de acuerdo a la persona que va a consumir el alimento, ¿sí? Entonces, si es una mano de un niño de inicial, será diferente a la mano de un chico de secundaria. Entonces, por eso es que es interesante este método, ¿no? Y como vemos aquí, primero, la porción de carne, como estamos viendo aquí, es la que está en la parte, es la palma de la mano, ¿no? Entonces, cada uno los invito, por favor, que puedan observar la palma de su mano, ¿ya? Y que es la porción de carne que tú como adulto deberías consumir, ¿no? Y si tu hijo es más pequeño, pues, probablemente es una porción menor. Y a veces los papás exageramos en la proteína y suele pasar. Es muy común, ¿no? Cuando evalúo alimentación de niños, incluso a veces niños con bajo peso, baja talla, sucede que a veces los niños consumen mucha proteína, más de la que necesitan, ¿no? Y el papá está angustiado porque quiere que crezca, entonces da más carne, más pollo, y no es la solución, ¿no? Cuando tenemos un niño con déficit de crecimiento, lo que tenemos que promover más son alimentos, fuente de carbohidrato más que proteína. Proteína sí, pero más carbohidrato. Entonces, pero a veces el papá no lo entiende así, ¿no? Quiere que crezca y le da más carne, o más pollo, más huevo, ¿no? Y hay niños también que toman mucha leche, ¿no? Sobre todo se observa en los niños pequeños, 3 años, 4 años, hasta 5 a veces, ¿no? Los niños siguen tomando su biberón a veces incluso, pero bueno, digamos a la taza o toma todo de leche en la mañana, en la noche, ¿no? Y esto hace una sobrecarga de proteína, ¿ya? Y no es lo mejor. El riñón va a trabajar en exceso, ¿ya? Y recordemos que las proteínas no se acumulan. Tú consumes un bistec de 300 gramos, una parrilla de 300 gramos, no es que esa proteína te va a durar hasta la noche y mañana en el desayuno, no, sino es que el cuerpo va a tomar lo que necesita y el resto lo va a tener que excretar. Le das chamba entonces de extra a tu riñón, ¿no? Para que pueda metabolizar, ¿no? Y hacerse cargo de todos estos desechos. Entonces lo mismo pasa en los niños, ¿no? Entonces no podemos recargar con mucha proteína, no los platos. Entonces de ahí por eso el método de la mano es bien, bien bonito, ¿no? La palma de la mano es lo que tú necesitas de carne, pescado, pollo y demás, ¿ya? Pero no te angusties que también está algo gruesito, no observa el grosor de la palma de tu mano, que también está algo gruesito, no es tan
¿no? Entonces, pero es lo que necesitamos. Luego, el tamaño del pan, ¿ya? Que es un alimento común, pues no es la mano entera, sino es hasta los tres cuartos de la mano abierta. El queso, pues tamaño del índice, dicen, ¿no? Entonces, parece muy pequeñito, ¿no? Pero no te preocupes, es como tú cortas el queso paria, una lonjita bien delgadita, lo haces como lo enrollas como tubito y tiene que ser más o menos del tamaño de tu dedo, ¿no? Entonces, porque esos son alimentos que necesitamos en poca cantidad. Aquí los cereales, para que recuerdes, los cereales son el tamaño del puño cerrado. Entonces tú cierras tu puño, te invito a que agarras tu mano, cierres tu puño y es la cantidad de arroz, de papa, de choclo, de camote, de yuca que deberías consumir. No necesitas mucho, ¿ves? Entonces la palma, perdón, es tu puño cerrado, ¿listo? Que en suma más o menos es la cuarta parte del plato, o sea, como que va de la mano con el otro método, ¿no? Si tú pones ese puño en el plato saludable, va a ser una cuarta parte del plato. Y en verduras, lo más importante de lo que más adolecemos, ¿no? Tamaño de las dos manos juntas abiertas, ¿no? Entonces, lo que entre en tus dos manos abiertas deben ser de verduras, ¿listo? Y frutas secas y oleaginosas, entonces, ¿qué estamos hablando? De pecanas, almendras, nueces, castañas y demás. Son alimentos muy saludables, pero que no deberían consumirse también en exceso, ¿ya? O sea, es importante que estén todos los días, pero en la cantidad adecuada. Entonces, ¿cómo los mides? Con tu mano media cerrada, ¿no? Pues lo que entre ahí adentro es lo que tú deberías consumir. La pregunta es, ¿no? ¿Por vez? ¿Cuántas veces al día? Por vez, ¿ya? Por vez deberías consumir ya ese tamaño, ese equivalente a un puñado, ¿no? Un puñado así de puño medio cerrado. Por vez. ¿Cuántas veces al día? Pueden hacer 3 veces al día. En promedio recomiendo 3, hasta 4 algunas veces, ¿no? Pero es la porción que deberíamos comer al día. En frutas frescas, como ya sabemos acá, tamaño que quepa en una mano abierta. Eso es importante, sobre todo para loncheras, ¿no? A veces enviamos al niño de inicial con una manzana que apenas agarra con las 2 manos. Entonces, tenemos que enviar porciones adecuadas para los niños. Y las mamás después nos angustiamos, ¿y por qué no acabó la lonchera, Miss? ¿No? Pero es porque de pronto les has enviado una porción más grande de la que puede terminar, ¿no? Bueno, acá vamos a hacer un resumen de los desayunos saludables, almuerzos y demás. Ya, y pasamos a la lonchera por edad y con eso estamos finalizando. ¿Listo? Entonces aquí, en desayuno saludable, ¿qué le doy a mi hijo, no? ¿Cómo debe ser su desayuno? Acá hay ejemplos de desayuno ideal, ¿ya? Entonces, cuando tú des un desayuno a tus hijos, siempre tienes que ver que hay una bebida. Mira, son 4 elementos que tienes acá. Mira, bebida, ¿ya? Un cereal o tubérculo, ¿ya? Una carne me refiero a proteína, ¿ya? Pollo, pescado, atún, y fruta. Entonces, son 4 elementos que debería tener el desayuno de tu hijo. ¿Listo? Y con ello hemos armado estos ejemplos de aquí. Ya, por ejemplo, acá tenemos un vaso de leche descremada, ¿ya? Tenemos una unidad de pan con aceitunas, ¿ya? Y una granadilla. Entonces, un ejemplo de desayuno, ¿no? Ahora, de pronto, ¿sí qué pasaba? Si es que de pronto, en vez de la leche, poníamos de pronto avena. Hubiera estado completo, incompleto. Yo sé que me están coreando ahí, incompleto, ¿verdad? ¿No? Porque si le poníamos una taza de avena, estábamos duplicando carbohidrato, porque avena es carbohidrato, ¿no? Pan es carbohidrato, y nos estaría faltando de pronto la proteína, ¿no? Porque no habría alimento de origen animal, ¿no? Y tendríamos que poner el resto, ¿no? Entonces, pues es importante siempre elegir de estos grupos de alimentos, ¿no? En este caso, el alimento de origen animal, ¿cuál será? La leche, ¿no? El carbohidrato, el que da energía, el pan, ¿no? Con un relleno de aceitunas y la fruta aparte. Acá tenemos otro ejemplo, la opción 2. Tenemos una taza de quinoa, ¿ya? Que puede ser con manzanita, con frutas, si es que deseas. Tenemos una tortilla, ya una tortilla en este caso es papa con huevo, ¿ya? Porque la papa me está aportando este carbohidrato, y hay el huevo proteína, y mi unidad de fruta. ¿Listo? Entonces no te olvides entonces que el desayuno de tu hijo tiene que tener estos 4 elementos importantes. Y acá me dices, no, pero Daisy, mira, acá hay 3, pero acá tienes juntos. Pues acá tienes, mira, acá tienes la bebida, ya tienes el cereal y el tubérculo que también está acá, pero también está en la papa, ya tienes la carne, te decía que me refería a proteína, que es el huevo, y la fruta. Entonces ya ves que acá están todos los elementos del desayuno saludable. ¿Listo? Ahora, bueno, no es el pan, ¿no? Pero de pronto, un día en vez de quinoa, puedo poner mi pan, ¿no? Entonces, un pan grande. Si alguien me dice, Daisy, pero a mí me gusta el pan con la quinoa, un niño es pequeño, puedes tal vez darle media taza de quinoa, medio pan, ¿no? Entonces, todas las opciones son válidas, solo que respetemos las cantidades. Entonces, puede ser de pronto media taza de quinoa, solo ya el medio pan,
¿no? Y la proteína, bueno, y la fruta, ¿no? Entonces son opciones de alimentos saludables. De desayuno saludable. Almuerzo saludable. Un almuerzo saludable aquí tenemos, que es la composición de qué? De un plato de ensaladas, perdón, de ensalada de verduras, ¿ya? Dijimos mínimo 3 colores, acá hemos utilizado zanahoria, rabanito y lechuga, ¿no? Más un plato o una porción de arroz, ya de arroz con pollo, ya con tu porción de pollo, obviamente, que es su proteína, y más tu refresco, ya de preferencia sin azúcar, ya, o bajo de azúcar, y de postre, pues podemos consumir una fruta, ¿no? Entonces, una opción de almuerzo saludable para nuestros hijos, ¿no? Con las 4 opciones. Ahora, recuerda que no siempre es refresco de fruta, sino podrías utilizar agua pura también, ¿no? Entonces, esta es una opción de plato saludable. Entonces, ahí sabemos, ven, el arroz con pollo, que es un plato típico donde acostumbramos a servirlo muy lleno, entonces, lo podemos hacer saludable, ¿no? Respetando las porciones, ¿no? Adecuadas. Vamos con una cena saludable. Aquí tenemos menos carbohidratos, se dan cuenta, ¿no? En el almuerzo hemos puesto un poco más de carbohidratos, ¿no? Pero en la cena estamos poniendo menos carbohidratos. Pues ahí sí nos hemos ajustado así estrictamente el plato saludable. Entonces tenemos una ensalada de verduras, cocidas las hemos puesto en la noche, porque de pronto la digestión pues es un poco diferente a la hora del almuerzo, con mi porción de choclo cocido y mi porción de pollito a la plancha, ¿no? O de pronto si hiciste en el almuerzo estofado, pues la presita del estofado, ¿no? Y demás a quien repite en la cena, ¿no? Pero siempre en la cena que vaya una proteína, porque hay niños a veces que cenan, de pronto es el sándwich con mermelada y su infusión o su café cuando ya son grandes, té, ¿no? Y no hay el alimento que tiene proteína. Entonces siempre tenemos que cuidar que en cada una de las comidas hay un alimento que tiene proteína. En este caso la cena no tiene que ser la excepción. Entonces más que más mi refresco de fruta y más mi fruta de postre, que también sí lo puedo consumir anoche. Recordemos más bien que tiene que ser esta cena temprano, ya 6 de la tarde, 7. ¿Para qué? Para que haya un proceso de digestión adecuado después de haber consumido la cena. Tenemos acá medias mañanas y medias tardes saludables, ¿no? Entonces tenemos acá estos alimentos que ven aquí en la imagen son cambios, ¿no? Entonces de ahí que 2 cucharadas, por ejemplo, de maíz serrano, o sea, de la canchita de maíz tostado, equivalen a 2 tazas de popcorn, por ejemplo, ¿no? Entonces son intercambios, son equivalentes, ¿ya? Y esta, a su vez, 2 cucharadas de canchita de maíz tostado equivale, por ejemplo, a un durazno, equivale a una naranja, ¿no? Esto equivale a 10 almendras, equivale a 2 pecanas, ¿no? Equivale a solo 2 unidades de uvas, ¿no? Entonces son opciones que podemos tomar como media mañana o media tarde en sus hijos. Bueno, en este caso media tarde, ¿no? Porque media mañana pues, le vamos a mandar a la lonchera, a menos que sea media mañana, pero de fin de semana, ¿no? Pero no se preocupen de lonchera, en un momento vamos a compartir, ¿ya? Loncheras saludables. Entonces, ¿qué tenemos en las loncheras? Que son 4 elementos, como ya sabemos, ¿no? De las loncheras. Alimento formador, que es alimentos que permiten que siga, pues, nuestros niños sigan creciendo. Nuestro alimento energético, que es el alimento que nos da energía, para esa recarga de energía, y nuestro alimento regulador, ¿ya? Que nos aportan vitaminas y minerales y más nuestro líquido, ¿no? Entonces son los 4 elementos que debe tener una lonchera saludable, ¿listo? Entonces vamos a ir con ejemplos de loncheras para niños de inicial, ¿ya? De inicial. Entonces acá tenemos loncheras para nuestros niños preescolares, ¿no? Entonces tenemos por ejemplo, medio pan, ya, sin unido inicial no mandemos un pan, ¿no? Por experiencia propia, ¿no? Tengo yo mi niña de 5 años, si le mando un pan, se me queja y me dice, mamá, ¿por qué mandas un pan? ¿No? Alguna vez le preparaba la lonchera a mi esposo, ¿no? Y entonces es mucho, no termina los niños quieren jugar, ¿no? Y a veces hay mises que de pronto en su afán, obviamente, de buscar que se acaben su lonchera, les dicen que si no acaban la lonchera no van a jugar. Entonces, como que es angustia para ellos, ¿no? Ellos no necesitan mucho. Acordémonos que la lonchera es eso, es lonchera, no es desayuno, no es almuerzo, ¿qué es? Es lonchera, ¿ya? Entonces, medio pan, que puede ser con una proteína, ya entonces que es el huevo, ¿ya? Le ponemos verduras como lechuga, tomate, ya una frutita, en este caso mandarina, ¿ya? Y mi agüita, bueno, en este caso sin azúcar, ¿no? De agua de piña. Bueno, pero si el niño no tiene problemas de sobrepeso y obesidad, podría endulzarse. ¿Y cuál es la medida para endulzar? ¿No? O sea, una normativa nos dice que una taza de 250 ml debería endulzarse como máximo con una cucharadita de té. Entonces yo les sugiero así, terminando la ponencia, van a hacer esa prueba. Entonces van a servirse una taza de agua, van a endulzar con una cucharadita nada más, ¿no? Y van a probar el dulzor. Entonces esa es la cantidad de agua, ¿no? que se acepta. Perdón, la cantidad de azúcar que se acepta según normativa para endulzar los refrescos en la lonchera.
¿Qué más? Otro ejemplo, el medio pan. ¿Ya con qué? Con quesito en este caso. Con quesito y espinaca, parece medio raro. ¿No? Bueno, la frutita, ya nuestra limonada sin azúcar. Por ejemplo, para ya no poner el pan, le ponemos choclito, ¿no? Acá la imagen se nos fue, ¿no? O sea, bueno, es un choclo, pero acá estoy aclarando, no es un cuarto de choclo, es una tajada de choclo nada más, no es todo el choclo. Con tajaditas de queso, ya le puedo poner bueno, acá con tomate, una granadilla pequeña y un refresco de maracuyá. Entonces, esos son ejemplos de loncheras para nuestros hijos, ¿no? Para nuestros niños de inicial. Siempre el tema del líquido, si bien se toca los tres, están de refrescos de jugos de frutas, pero yo siempre sugiero a mis mamás y papás en lo que al menos 2 veces a la semana se debería enviar agua pura. Se me ocurre el lunes, miércoles y viernes, mándale el refresco. Pero martes y jueves le envías agua pura, ¿no? Y tienes que enseñarle a tomar agua pura, ¿no? Entonces, porque es la única forma de que ellos empiecen a aceptarla, ¿no? Entonces, yo recomiendo ello, ¿no? 3 veces a la semana refresco y podría ser 2 veces agua pura. Y quien le enviara 5 veces agua pura, pues genial, en buena hora, mucho mejor. Acá tenemos ya loncheras para nuestros chicos que son un poco más grandes, pero no sé por qué está en imagen similar. Ya, en un momento se las voy a corregir, no se preocupen. Ya está. Ahora vamos a, lo que quería aquí mostrarles era a una parte que sí me parece importante, es sobre los alimentos fuentes en fibra. Sé que está un poquito saliéndose del tema, pero sé hay mamás que siempre me han preguntado sobre ello, ¿no? Y siempre es angustia. Entonces, esta es una información así, top secret, así que tenemos los nutricionistas, que es su material exclusivo. Ya cuando hacemos, o sea, esta imagen que están viendo, se ha hecho un ranking, ¿ya? De los alimentos, por ejemplo, en este caso, que tienen más fibra. ¿Ya? Se ha comparado todos los alimentos, ¿ya? Y se ha visto cuál es el que tiene más fibra. ¿No? Y es lo que les estoy presentando ahora. O sea, cualquier tabla no es, así que es un ranking de los alimentos según las tablas oficiales de composición peruana. ¿Ya? Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque de pronto hay papitos que puedan tener niños con estreñimiento, ¿no? Y que es muy común. Entonces, aquí, por eso les traía esta imagen, para que puedan tomar nota de qué alimentos tenemos que preferir dar. Porque ya sabemos, ¿no? Estreñimiento, más frutas, más verduras, ¿no? Pero de las frutas y verduras y demás alimentos, ¿cuáles debo preferir? ¿No? Ese es el resultado. Eso es lo que les quiero presentar ahora. Por ejemplo, lentejas, por ejemplo, perdón, en fuentes de fibra tenemos las lentejas, que son nuestro top, ¿ya? Que son los que nos aportan buena calidad de fibra. Ahora, si son lentejas bebé, mucho más. Las lentejas de bebé tienen un poco más de fibra que las lentejas, que el lentejón, ¿no? Normal que conocemos. Las menestras, ¿cuántas veces a la semana deben estar? Yo siempre sugiero, papás y mamás, 3 veces a la semana de menestras. Lunes, miércoles y viernes. Lunes de lentejas, miércoles de frijolitos, ¿no? Y viernes de alverjita partida, por ejemplo. Entonces, eso es lo ideal, 3 veces a la semana. Es más, si algún papá tiene con un niño que está con déficit de pronto de peso, talla, la misma recomendación, 3 veces a la semana menestra, porque aparte de fibra tienen otros nutrientes que van a promover el crecimiento y desarrollo de sus hijos. Bueno, pero en este caso estamos hablando de fibra, ¿no? Entonces, lentejas es el que ocupa el primer lugar. Segundo lugar tenemos el frijol, otra razón para poner más menestras en la semana. Otro alimento que tiene buena calidad de fibra es la palta. Ya no parece, ¿no? Porque es cremosita, pero acá tiene buena cantidad de fibra. Miren, la fibra de la lenteja, 21 gramos de fibra por una taza de cocido. En el frijol, 18.5 gramos. En la palta, media palta tiene 8.5 gramos. Hay una distancia entre el frijol y la palta, ¿ya? Pero la palta es considerable su cantidad de fibra. Después la chía, primero que tiene muy buena calidad de fibra, tiene 7.5 gramos, casi se dan con la palta, ¿ven? Palta 8.5, chía 7.5, ¿no? Pero sí hay que remojarla, ¿no? Obviamente, antes de consumirla. Mashua tiene, que es un alimento poco común, pero 5.5 gramos de fibra. La papa, 3.8, pero sí es recomendable de preferencia que no la pele, ¿no? Si quiero tener toda esa cantidad de fibra. La quinoa cocida, 3.5 gramos de fibra por una taza. El ajonjolí, 2.8. Y la avena en hojuelas, 2.5, ¿no? Pero se dan cuenta la comparación entre avena y lentejas. Una taza de lentejas, cocidas obviamente, me aporta 21.4 gramos, mientras que la avena en hojuela, que son 2 cucharadas, que es lo necesario para hacer una taza de avena en el desayuno, me aporta solo 2.5 gramos. A veces vemos como que la avena es lo mejor en fibra, ¿no? Y sí tiene fibra, no digo que no. Alimentos que pueden tener aún más cantidad de fibra, ¿ya?
estamos viendo. ¿Qué más? Aquí tenemos también la misma fuente de fibra, pero vemos con las verduras que los alcachofas me aportan 14 gramos de fibra, ya, berenjenas me aportan 5.4, ¿ya? No son alimentos tan conocidos, ¿no? Pero ya sabemos que si tenemos oportunidad los podemos consumir. Más las berenjenas, ¿no? Las berenjenas son muy ricas, taliadas, ¿no? Entonces tenemos que aprender a consumir para quien no lo consuma. Zanahoria me aporta 4.9 gramos de fibra, ¿ya? El apio me aporta 4.2, la 3.2 gramos, el frijol canario, pero en menos cantidad, acá está en mucho más cantidad, ¿ya? Me aporta 0.5, ya las vainitas me aportan 3.4 gramos de fibra, los espárragos 2.6, bueno, el zapallo italiano me aporta 2.6 también gramos de fibra, ¿no? Entonces, en las verduras tenemos entonces como que en top berenjena y zanahoria, ¿no? Que me aportan buena cantidad de fibra. Por ahí le sigue de cerca un poco el apio. Pero vean la cantidad, ¿no? Berenjena 5.4, zanahoria 4.9, pero ¿cuánto es la menestra? 21 gramos, ¿no? 18 gramos de proteína. Incluso una palta tiene más cantidad de fibra incluso que la zanahoria, ¿no? O el mismo apio, ¿no? Entonces eso, para que puedan tomar nota de ello. ¿Qué más? Luego, ¿qué más? Ahora, respecto a las frutas, ¿cuáles son los top? ¿No? El top, el número 1 se lo lleva la granadilla, ¿no? Entonces, 2 unidades de granadilla tienen 11.6 gramos de fibra. Entonces, la granadilla sí es un muy buen alimento cuando hay estreñimiento de nuestros hijos, ¿no? Pues una buena opción para preferir, ¿no? Enviar granadillas como fruta en el tumbo serrano, que es un poco ácido, pero tiene 9.6 gramos de fibra en 2 unidades. La guayaba en 3 unidades pequeñas tenemos 8.1 gramos de fibra, ¿no? La tuna tiene 7.2, la naranja, tangelo, tiene 4.4, ya el limoncito, con ese limón no es tan común aquí, ya porque tenemos el limón pequeño, ¿no? Pero hay un limón que es grande, ya que aporta 6.9, ya la lúcuma 6.1, quien creyera la lúcuma, el aguaimanto 5.9 y el kiwi 5.8. Entonces estas son las frutas top, ya, las que aportan mayor cantidad de fibra. ¿Quién se lleva el primer lugar? La granadilla con 11.6 gramos, ¿no? Que es una fruta muy común en nuestro medio y que sí la podemos enviar a nuestros hijos, ¿no? Otro es la guayaba, bueno, por temporada suele estar presente, y la tunita, ¿no? También tiene un muy buen aporte de fibra, ¿listo? Ahora vamos por hierro. Ahora, el hierro, ¿por qué es importante? Porque tenemos que prevenir la anemia de nuestros hijos, ¿no? Pasa que si consumimos deficiente cantidad de hierro, entonces tenemos riesgo de desarrollar anemia, ¿no? ¿Y por qué es importante prevenir la anemia en los niños? Porque va a estar asociado a un sistema inmune deficiente, van a enfermar con más facilidad. Un niño con anemia tiene poco apetito, y a veces la mamá se preocupa, ¿no? ¿Por qué mi hijo no está comiendo, no? Y está asociado muchas veces a anemia, ¿no? Tenemos que aparte también la concentración va a disminuir, ¿no? Entonces, y el aprendizaje, memoria van a ser disminuidos, ¿no? Por eso que siempre buscamos que el hierro siempre se presente en nuestras comidas, ¿no? Y como ya hemos dicho, ¿no? Dijimos en los de origen animal, ya dijimos, ¿no? Los alimentos que tienen color oscuro tienen hierro en buena cantidad, pero también de origen vegetal hay alimentos que tienen hierro, como estamos observando aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué alimentos tienen hierro en origen vegetal? Tenemos el frijol negro, ¿ya? Las lentejas en segundo lugar, frijol negro con 6.8, lentejas con 5.3, le sigue quinoa, ajonjolí, berros, espinaca, kiwicha, telas. Estos son los alimentos que tienen mayor cantidad de hierro. ¿Quién sigue en primer lugar? El frijol negro, seguido de las lentejitas. ¿Listo? Bueno, y ahí le sigue la selga. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ese hierro de origen vegetal no es tan absorbible y tan de buena calidad como el de origen animal. Ese hierro requiere ayudadores, como la vitamina C, por ejemplo, para que se absorba bien, o requiere también de la presencia de una mínima cantidad de carne o pollito, o sea, de un alimento de origen animal para que se absorba. Entonces, ¿qué significa? Cuando yo haga mis lentejas, las tengo que hacer hervir con trozos de carne o pollo. ¿Para qué? Para que este hierro de esa lentejita sea más absorbible, ¿ya? Y mi hijo pues pueda beneficiarse de la cantidad de hierro que tiene la lenteja. ¿Listo? Entonces, no es lo mismo que yo hierva mi lenteja aparte y aparte haga mi pescado, mi huevo, mi pollito a la plancha. O sea, no es lo mismo. Tienen que hervir juntos y ahí es donde se hace más absorbible el hierro que pudiera tener esta menestra.
¿Listo? Entonces la recomendación que hay que darles, que quiero darles a ustedes, ya indicarles, porque a veces pasa que pensamos en hierro y pensamos en acelga, pensamos en espinaca y nos olvidamos de que ese es un hierro que no es de buena calidad, que sirve para complementar el hierro que sí es de buena calidad, que es de origen animal. Y es un complemento, o sea, pero no es la base del tratamiento cuando tenemos a un niño con anemia o queremos prevenir la anemia. ¿Listo? ¿Qué más? Alimentos, fuentes de hierro animal. Esto sí ya hablamos hace un ratito, ¿no? El top, que tiene más cantidad de hierro, ¿quién es? El vaso. Y el vaso es ese alimento que tiene mucho mayor contenido de hierro. ¿Cuánto? Por 2 cucharadas de vaso tenemos 11.5 miligramos de hierro. En sangre de pollo tenemos 10.5, el hígado de pollo 3.4, ¿no? En la diferencia, ¿no? Entre la sangrecita 10.9, ¿no? Y el hígado 3.4. La diferencia es grande, ¿no? En realidad la sangrecita es uno de los alimentos que tiene mayor contenido de hierro. Y ahora se vende la sangrecita ya lista para consumir. Antes se vendía en sachets, ahora la venden como en latitas, como en estilo atún, no la conserva de pescado, así se vende la sangrecita ahora, ¿no? Que es lista ya para agregar las preparaciones. Entonces hay formas que ya la podemos encontrar aquí en Arequipa. ¿Qué más? El pescado bonito, por eso les decía, para quien no me consume vísceras, lo que me preguntaba Misadit, el pescado también es una buena opción. ¿Ya? Entonces, también en un tercio de filete tiene 3 miligramos de hierro. El riñón, ya 2.7, el hígado 1.9. No se dan cuenta, ¿no? El hígado de pollo tiene más hierro que el hígado de res, ¿no? Particularmente yo no recomiendo mucho el hígado de pollo, ya, porque a veces es un alimento que recibe muchas toxinas, ¿no? Prefiero, la verdad, sinceramente, el hígado es o mejor hígado de cordero, ¿no? Particularmente un cordero que es muchas veces aquí en Arequipa, al menos en el campo, un animal que camina, ¿no? A diferencia a veces del pollo, ¿no? Bofe de res también es otro alimento, ¿no? Que el bofe, que es el pulmón para preparar la chanfainita, que también tiene 1.3 miligramos, la carne de res 1.2 y la mollejita del pollo 0.9 miligramos de hierro. Entonces, pero aquí no aparece el pollo como tal, ¿se dieron cuenta? Es porque el pollo incluso tiene menos cantidad de hierro que esa molleja de pollo, ¿no? Entonces, ahí tienen el top, entonces, de alimentos ricos en hierro. Ya vamos terminando, ya sé que estoy sobre la hora, mis Adit, perdónenme, solo me faltan 2. Calcio, tenemos aquí el ranking de los alimentos ricos en calcio. Porque el calcio es importante porque en las etapas de crecimiento rápido, o sea, en la adolescencia, se requiere buen aporte de calcio. En la vida tenemos algunas etapas en las que el requerimiento de calcio aumenta. ¿Ya? Una es en el embarazo, en la lactancia y en la adolescencia. ¿Listo? Entonces, ¿dónde encontramos el calcio? Acá tenemos el top. Queso fresco tiene 313 miligramos de calcio, la leche 254, la tuna roja, quien creyera, 258, el ajonjolí 195, ya tenemos el pescado con 151, la chía con 114. Ya, en verduras tenemos las verdes oscuras, el brócoli, es el que encabeza la lista, con 112, ¿ya? Y bueno, y menestras como el frejol también tiene 138, y la almendrita, ¿no? Las almendritas tan ricas tienen también 2 cucharadas, nos aportan 39 miligramos de calcio. Entonces, de ahí que esos alimentos nos aportan calcio. Entonces, pero sí hay que tener en cuenta las cantidades, ¿no? De pronto, a veces queremos reemplazar la almendra por la leche, y no necesariamente es así, ¿no? Porque la almendra tiene calcio, ya siempre menos 39, y un vaso de leche nos aporta 250. ¿No? Siempre el ajonjolí, a mí me gusta mucho utilizarlo como reemplazo también de a veces del calcio de origen animal en mis pacientes veganos o vegetarianos, porque tiene buen aporte, 195 miligramos, ¿no? Entonces no es nada despreciable el aporte. Entonces incluso ello, con el ajonjolí lo que me gusta hacer son las bebidas, ¿no? Las famosas leches que ustedes habrán escuchado, ¿no? De almendras y demás. Una que a mí vale la pena hacer es la de ajonjolí, que es un poco especial, ya, pero siguiendo un adecuado remojo, un adecuado lado de la semilla, puede preparar una buena bebida de ajonjolí, de calcio. No dejemos de la tuna, razones para poner tuna en la lonchera de nuestros hijos. ¿Listo? Entonces, este es el ranking de alimentos de calcio. Entonces, ¿qué recomiendo? Leche sí, queso sí, pero no, también tienen calcio y que podemos utilizarlo algunos días queso, algunos días leche, algunos días ajonjolí o mis menestras, las menestras, por eso les dije que menestras a la semana, ya, porque aparte de hierro, aparte de proteína, aparte de fibra, también tienen que calcio. Las menestras son lo máximo. Las menestras deberían estar siempre 3 veces a la semana. Y las almendras también aportan calcio. Y la última para compartirles, los alimentos fuentes de zinc. ¿Sí? ¿Por qué?
porque pasan asociados por el crecimiento de los hijos, ¿no? Entonces, justo en la adolescencia es donde más se da. Entonces, podemos también, acá les presento el ranking, ¿no? Carne de res es el que me aporta 5.2 miligramos de zinc, ya le sigue el hígado de res, 4.8, las lentejitas, 3.3, acá sigue el frijol, sigue la ajonjolí, siguen las almendras, que también tienen una fuente, una cantidad de zinc considerable, el espárrago, el huevo, ¿no? Y la avena, ¿no? De hecho, que los alimentos de origen animal son los que tienen mayor absorción, ¿no? Entonces, recordemos ahí tenemos la carne, el hígado, lentejas, ¿no? Y frijoles. Entonces, una vez más, para poner lentejas y menestras en general, siquiera 3 veces a la semana en la noche. Bueno, muchísimas gracias. Otras recomendaciones que les quería compartir, pero ya son conclusiones, así que muchísimas gracias por su atención. Más bien, si es que hay consultas y preguntas, yo encantada de responderles. Muchas gracias a ustedes, padres. Muchas gracias, Daisy. Y nos vemos en la siguiente Escuela para Padres. Estamos despedidos.